Bueno, vamos a empezar porque tampoco queremos hacer perder el tiempo a la gente que es súper puntual. Así que buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Café Forestal, que en este caso lleva como título El zapatito de dama, su conservación a través de la educación. La verdad es que al ponente de hoy le hemos atracado, le hemos pedido que por favor nos hiciera el favor de estar esta tarde y la verdad es que siempre es un placer poder contar con Francisco Villaspesa Sánchez, Paco para los conocidos, que está siempre súper dispuesto y tiene un montón de temas súper interesantes que nos suele contar. La presentación va a ser súper escueta. Os voy a decir que Paco es jefe de sección de área de gestión del territorio y bienestar y bienes patrimoniales de Parques Nacionales, que pertenece al MITECO, y él ya se sobra y se basta para presentarse. Voy a lanzaros la encuesta para saber la situación laboral que tenéis y así que Paco sepa un poquito por dónde vais, pero antes os quiero contar que, como viene siendo habitual, la forma y la gestión que vamos a tener en el café de esta tarde va a ser, como siempre, si tenéis preguntas para Paco, en el botón de preguntas y respuestas luego os leeremos al final de su charla. Y si no, podréis participar también de viva voz, levantando la mano y os activamos el micro. Siempre esto es bastante interesante porque así el ponente sabe exactamente lo que preguntáis y le sirve un poquito más para poder responder a vuestra pregunta un poco más en serio o más lanzado hacia el punto por donde va vuestra pregunta. Y el chat pues lo tenemos pues para las cuestiones técnicas que puedan ir surgiendo y demás. Así que pues yo creo que no le voy a dar más coba a Paco, voy a lanzar la encuesta y leo los resultados y ya empezamos. Así que chicos, votad. Esto es importante porque, bueno, así también sabe Paco por dónde enfocar un poquito la ponencia de hoy según vuestra situación laboral. Así que os animo a que nos deis vuestra situación. Y voy a dar un minutillo más y procedemos a la lectura. Compartimos los datos. Y nada, bueno, pues hoy la cosita está repartida, 30% administración pública, 20% empresa pública, 10% coincidiendo con empresa privada, profesionales autónomos y desempleados, curioso dato, en un 10%, y jubilados, que nos gusta también que se animen a esta actividad desde el colegio, con un 20%. Así que pues un poco ya tenemos aquí el diagrama de los presentes. No me entretengo, Paco. Cuando quieras, comparte pantalla y empezamos. Pues nada, muchas gracias Mario por la presentación. Voy a compartir primero pantalla y a partir de ella ya empiezo a hablar. Pues nada, lo primero de todo, agradecer al colegio que haya contado conmigo en este café forestal. La verdad es que es la primera vez que tengo una hora completa para mí. Anteriormente había participado en otros cafés forestales con otros compañeros de la profesión y por fin tengo una hora para mí solo para soltaros la chapa, ¿no? Y también pues agradecer a todos los asistentes que dediquéis un pequeño tiempo en este café forestal, en escucharme y en dar continuidad al café forestal que lleva organizando el Colegio Forestal durante tanto tiempo y que tan buenos resultados está dando, ¿no? Y que si da buenos resultados es tanto la labor que hace el colegio como por la implicación de todos vosotros que estáis ahí detrás de las pantallas. La charla que os voy a presentar, bueno, como ha comentado ella, os voy a decir un poquito cómo va a ir la presentación. Esta es una presentación que hice para un seminario de gestión activa de flora amenazada en el CNEAM, en Balsaín, y tenía una duración aproximada de media hora. Como tengo un poquito más de tiempo, voy a ir más despacio y me voy a detener en algunos puntos que a lo mejor pueden ser interesantes para todos los asistentes, también viendo un poquito el perfil de los que estáis ahí detrás de las pantallas. Y como ha comentado también Mario, a mí me gusta realmente durante la charla que se me corte para preguntar, pero me parece eso mejor en manera presencial, de manera online lo vamos a dejar para el final de la charla. Y si queréis, como veréis, Mario solo ha dado una pincelada inicial de mi trayectoria profesional, que es mi situación actual en el Autónomo Parques Nacionales, pero al principio de la charla voy a hablar de mis 3 anteriores trabajos. Pues están relacionados con esta presentación. Entonces también me podéis preguntar no solo por el zapatito de dama, sino por otros proyectos en los que he participado anteriormente si os resulta de interés, o incluso se podría planificar una charla a posteriori sobre esos temas, ¿no? Entonces, bueno,
Después de esta introducción que os he hecho, voy a empezar con la presentación como tal. Y es una charla, como comentaba, que di en septiembre del 2021 en el CNA, cuando estaba trabajando para el Gobierno de Aragón, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, como jefe del equipo de conservación. Y era una charla que me hacía ilusión por dos motivos. Uno, porque septiembre de 2021 era la primera vez, después de mucho tiempo, que había una reunión presencial. Ya sabéis que bueno, con el COVID pasamos una temporada un poquito complicada. Entonces me hacía un mogollón de ilusión volver a reunirme con mis compañeros en un tema tan apasionante como es la gestión de flora amenazada. Por desgracia, pillé el COVID 3 días antes del seminario y no pude ir. Me había librado durante 1 año y medio, pero justamente 3 días antes del seminario no pude ir. Pero bueno, al final hice la charla online, como en el caso que estoy con vosotros ahora. Y el segundo de los motivos, porque me hacía ilusión esta presentación que di en el 2021, es que era la primera vez en 12 años que daba una charla que no iba sobre el lince ibérico. Antes de estar en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, he estado trabajando 10 años en el Parque Nacional de Doñana, tanto en una finca que es propiedad del Organismo Autónomo de Parques Nacionales dentro del Parque Nacional de Doñana, como en lo que más dediqué mi tiempo profesional y personal, que fue el programa de cría del lince ibérico. Trabajaba en la dirección de los 2 centros de cría que tiene el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, uno en Doñana, el centro de cría de la Acebuche, y otro en el norte de la provincia de Cáceres, de Zarza de Granadilla, ¿no? Entonces, bueno, después de 12 años, hablar de algo diferente al lince, pues bueno, por un lado me daba pena, ¿no? Pues lo tenía ahí metido en el corazón, pero por otro, pues me hacía mucha ilusión un poquito cambiar de tercio y no estar tan encasillado. En esa época doñanera también estuve trabajando, como os he comentado, en el centro de en la finca de las Marismillas, en el Parque Nacional de Doñana, y estuve trabajando también en gestión activa de flora amenazada. En este caso era con el enebro costero, Juniperus oxycedrus, su especie macrocarpa, y era un proyecto que fundamentalmente consistía en la iniciación de tratamientos selvícolas, ¿no? Era buscar los ejemplares de enebro costero, que había una representación muy buena, yo creo que es de los mejores enebrales costeros que tenemos en España, ahí en el primer cordón dunar del Parque Nacional de Doñana, y lo que era simplemente era buscar los ejemplares que estaban dentro de la masa de pino piñonero y sacarlos a la luz. Es decir, era una corta, no era una corta hecho de pino, sino que hacíamos una primera entresaca de los ejemplares que iban sometiendo al enebral y luego en una segunda fase, años después, también para no desproteger de manera muy brusca al enebro costero, porque muchas veces veíamos que había roturas de ramas y demás, pues apuesta pues, frente a los agentes climatológicos como el viento o demás que les producían daños, pues verán en 2 fases, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que era un proyecto de recuperación del enebro costero en el que la única herramienta eran los tratamientos selvícolas. No había ninguna divulgación posterior, incluso el colegio me ha dicho alguna vez hacer algún artículo para la revista Foresta, porque es interesante este tipo de proyectos, pero realmente era un programa de conservación, de gestión activa del territorio, solamente con realización de tratamientos selvícolas, ¿no? No teníamos la educación ambiental en ningún apartado del proyecto. Pero antes del Parque Nacional de Doñana estoy trabajando en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en la isla de La Palma, que ahora se ha hecho muy famoso tanto por el volcán como el incendio que ha tenido este año, ¿no? Ahí también trabajaba con gestión de flora amenazado, concretamente con un plan de conservación del hábitat de cumbres del norte de la isla de La Palma, y bueno, tenía diferentes actuaciones. Cuando entró el director, que todavía sigue siendo el mismo director, en el año 86, Ángel Palomares, hizo un inventario florístico de las especies que había en el Parque Nacional y bueno, se encontró con datos como que eso había 6 ejemplares de la genista venavensis, que solo existía en la isla de La Palma, 21 ejemplares de la bencomia, que lo compartía un poquito con el teide, 200 ejemplares de Traginaste rosado, es decir, realmente estaba la población del hábitat de cumbres de la isla de La Palma bastante comprometida, sobre todo por la introducción de herbívoros introducidos, ¿no? Como el arruí o el conejo, ¿no? Con los conquistadores, ¿no? Entonces, tenía diferentes actuaciones. La primera era unas parcelas experimentales para determinar el posible hábitat potencial de las diferentes especies que se habían encontrado. Luego, la creación de parcelas productoras de semilla, porque claro, si había especies que solo había 6 ejemplares, pues tenías que producir semillas y tenías que hacer parcelas productoras de semillas para intentar recuperar esas especies, ¿no? Y bueno, había un montón de trabajos, como veis ahí, recogida de semillas, producción de planta en vivero, tanto de semilla como propagación vegetativa, construcción de vallas de protección para los herbívoros introducidos, sobre todo en el norte, en el hábitat de cumbres era el conejo, y sí había una
pequeño apartado en que tenía la educación y la sensibilización ambiental como dentro del programa de conservación del hábitat de cumbres, que era un programa de recuperación de plantas con la ayuda de escolares, ¿no? Entonces aquí sí había una pincelada, ¿no?, de educación y sensibilización ambiental, pero era una parte más que funcionó muy bien, porque estas fotos que estáis viendo serán de los años pues 90 o así, y ahora cuando van esos alumnos a la cumbre de La Palma, pues bueno, pues ve todo el resultado de su esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante estos dos proyectos en los que trabajé anteriormente, pero cuando llegué a Ordesa y Monteperdido, teníamos un reto con el zapatito de dama, que ahora hablaré de esta especie si no la conocéis, y queríamos hacer un proyecto de conservación cuya única herramienta fuera la educación y la sensibilización ambiental, ¿no? Muy diferente a los trabajos anteriores que había realizado. ¿Por qué queríamos hacer esto? Sobre todo porque habíamos visto los buenos resultados que había tenido este tipo de conservación con una población de zapatito de dama que estaba muy cerca del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, en el Valle de Tena, y decíamos, bueno, evidentemente puede ser que no funcione, porque aunque haya sido exitoso en un sitio, no puede resultar exitoso en otro, pero queríamos probarlo, ¿no? Entonces, bueno, ya que habíamos visto esa experiencia y conocíamos a la gente que trabajaba con la población del Valle de Tena, pues queríamos hacerlo con la población que teníamos en Ordesa y Monteperdido. Para los que no conozcáis a la orquídea zapatito de dama, que yo creo que si os gusta la flora y si estáis ligados al sector forestal o os gusta simplemente la naturaleza, pues yo creo que la conoceréis porque es una orquídea espectacular, como podéis ver ahí en ese dibujo. Bueno, es una especie que está catalogada en peligro de extinción por el catálogo de especies amenazadas del Gobierno de Aragón. Tiene una distribución holártica, que en la península ibérica solo conoce poblaciones en el Pirineo. Voy a mostrar aquí un poquito su distribución, ¿no? Ahí veis que está tanto en el Pirineo aragonés como en el Pirineo catalán. Es una especie que se suele encontrar en claros de bosques y pastizales entre los 300 y los 2.000 metros de altitud. Concretamente en la zona de Aragón se suele estar alrededor de los 1.500 metros de altitud. Como veis, también pone que se tarda entre 6 y 10 años en florecer. Esto a veces es un problema en las zonas en las que la gente puede llegar a visitarla, ¿no? Porque no se distingue mejor si no tienes un ojo experimentado las hojas de esta especie, con la flor evidentemente sí, pero las hojas no. Entonces muchas veces hay pisoteos o daños a estos ejemplares si no han llegado a florecer. Como curiosidad, puede llegar a vivir hasta 200 años. Es una de las especies herbáceas más longevas que existen en el planeta. Y también curiosamente, en el Pirineo tenemos otra especie, que es la Borderea pirenaica, que es una especie asociada a gleras, a zonas de cancheles de piedra, de alta montaña, que puede llegar a vivir hasta 300 años, ¿no? Entonces también tenemos una curiosidad en el Pirineo, que tenemos dos de las especies más longevas herbáceas que hay en el planeta, ¿no? Y bueno, por último, indicar que existe un plan de recuperación de la especie desde el 2004, en el que tiene diferentes actuaciones, como el seguimiento de las poblaciones, la vigilancia y protección, la recolección de semillas para producción de plantas en vivero, y tiene un apartado de educación ambiental. Entonces, bueno, también es importante, sobre todo también que he visto que hay gente que trabaja en la administración y demás, que cuando realizamos algún proyecto, sobre todo de conservación y demás, pues que esté amparado con algún plan de recuperación, ¿no? Que tengamos las espaldas bien cubiertas y que lo que estamos haciendo está realizándose con buen criterio. Aquí os muestro un poquito, bueno, el mapa del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido y su zona periférica de protección. Los puntitos amarillos son las poblaciones que existen en el Parque Nacional de Ordesa, y concretamente os voy a hablar de la población de Cotatuero, que veis ahí a la izquierda. La población de Sallén de Gállego, del Valle de Tena, los que no conocéis el Pirineo de Huesca, estaría más al oeste, ¿no? Estaría más al oeste de la población de Cotatuero. La población de Cotatuero se descubrió en 2014, lo descubrió un guía de naturaleza que iba con un grupo de japoneses, si no recuerdo mal, y nada, nos avisó al personal del Parque Nacional. En el 2015 se detectaron problemas en esta población porque ya estaba siendo visitada, más, bueno, en un año ya se lo sabía todo el mundo y estaba generando una presión muy fuerte sobre una población muy pequeña. Y entonces desde el Parque Nacional se determinó realizar un estudio en el 2016 pues para enfocar 3 documentos, que es lo que voy a mostrar a continuación, que por un lado era caracterizar las visitas que iban a visitar esa población de Cotatuero,
también caracterizar los impactos reales y potenciales que tenían estas visitas en la población. Y lo que es más interesante, sobre todo en mi caso, ¿no? como gestor, es alternativas a esa problemática que hemos detectado, ¿no? Es decir, yo creo que es importante cuando trabajamos, en este caso en espacios naturales protegidos, si detectamos un problema, es identificarlo, caracterizarlo, ver los orígenes y ver qué soluciones se les pueden dar, ¿no? Yo creo que nuestra labor en el tema como gestores, en este caso en parques nacionales, ¿no? Donde trabajo yo. En la caracterización de las visitas, bueno, eso pongo una serie de gráficos, bueno, que sé, pues, de dónde venían, cuántos visitantes al día venían, cuáles eran las horas en las que venían, si conocían o no la especie, si habían visitado otras poblaciones y de esta especie. Y también les preguntábamos qué medidas de conservación creían que eran convenientes para esta especie, ¿no? Y las más votadas iban en la línea, además es una de ellas, ¿no? Vigilancia y acompañamiento como en Sallén de Gallego, es decir, la educación ambiental. Es decir, muy pocos decían prohibir totalmente la entrada y lo que decían era que se pudiera visitar, pero acompañado, siendo el eje principal la educación y la sensibilización ambiental, ¿no? Yo creo que eso ya no nos lo decían los visitantes y, bueno, pues no iban mal encaminados con algo que ya se estaba haciendo en el Pirineo aragonés. En cuanto a los impactos reales, esto era muy importante. Bueno, la forma de trabajar que tenía esta gente, las personas que realizaron el estudio eran las mismas personas que estaban haciendo ya la gestión activa del zapatito de dama en Sallén de Gallego. Ya que tenían esa experiencia, pues había que aprovecharla. Entonces lo que hacían era, estaban allí medio escondidos, es decir, no se mostraban, llegaba el grupo de visitantes y le dejaban actuar y apuntaban todos sus comportamientos y una vez que terminaban la visita, le hacían tanto la encuesta como luego visitaban la zona donde se encontraba la población de zapatito de dama para ver qué impactos reales tenían esas visitas en la población. Entre los impactos reales, pues bueno, ya lo estáis viendo ahí. Por un lado, el pisoteo directo. El 23% de las visitas pisaron algún ejemplar. También un 23% pisaron muy cerca y se vieron 4 ejemplares afectados. A lo mejor 4 ejemplares parece poco, ¿no? Pero cuando es una población muy pequeña, pues es un porcentaje muy elevado. Y ahí, por ejemplo, en la fotografía veis un ejemplar que todavía no ha producido flor vegetativo, entonces no se diferencia de otras especies y la gente los pisa y uno de los ejemplares acabó hasta muriendo, ¿no? Aquí unas fotos que, bueno, pues imaginaos un grupo de 10 personas que quieren verla, pues la aglomeración que hay alrededor, a lo mejor no pisan la flor, pero todo lo que hay alrededor lo pisan o dejan mochilas y demás para moverse por la zona de la población, ¿no? Entonces, bueno, pues unas fotos que muestran esa afección y, bueno, una serie de tablas que, bueno, que realmente era esperable, pero, bueno, lo importante es tener datos, ¿no? Que a mayor tamaño de la visita, pues mayores daños se producía en la población del zapatito de dama. Aquí, curiosamente, curiosamente, los visitantes locales parecía que tenían un poquito más de cuidado en la población que era, por así decirlo, suya, ¿no? Que estaba en su territorio, tenían un poquito más cuidado que los que venían de fuera, si había una diferencia entre visitantes locales y no locales. También el grado de conocimiento de la especie influía, es decir, si conocían a la especie, como que tenían un poquito más de cuidado en ver en su comportamiento, mientras la gente que no conocía la especie, que solo iban por la belleza y decían una flor bonita, pues había mucho más daños a los ejemplares. Y, bueno, y también, evidentemente, si tenían más cuidado o menos cuidado, pues hacían más o menos daño a los ejemplares. Pero el problema es que no solo afectaba al zapatito de dama, sino que afectaba también a otras especies con las que compartía hábitat, ¿no? Como otras orquídeas o, en este caso, el Edelweiss, que veis ahí, aunque se vea en pequeñito, veis un puntito blanco donde indica la flecha, que también acababa siendo pisoteado, ¿no? Y también otra cosa que hacían bastante es que arrancaban ramitas o, sobre todo, de enebro, que compartía en esta zona, el enebro compartía hábitat con el zapatito de dama, pues rompían ciertas ramitas y al final estaban rompiendo el microhábitat de esa especie. Había mayor insolación en el suelo, cambiaba también las condiciones de humedad. Entonces, bueno, y ahí veis un caso que yo creo que no lo hacían con maldad, porque yo me siento identificado en mi época
juvenil de hace unos años, en los que cuando hacía una foto pues me tumbaba, no veía dónde me tumbaba o incluso apartaba o rompía alguna ramita para la foto perfecta, ¿no? Pues ahora con los años aprenden en que no hay que hacerlo. Pues la educación ambiental es tan importante. Muchas veces las cosas no se hacen con maldad, sino simplemente por desconocimiento. Pero bueno, era un impacto real que estaba ocurriendo en la población de Cotatuero. Y luego también lo que vimos, un impacto bastante fuerte fue en el suelo del área de estudio, ¿no? Bueno, ahí veis unos ejemplos de cómo quedaba el suelo antes de las visitas y después de las visitas. Y en los gráficos, bueno, en los dibujos de la derecha, pues con el punteado eran senderos que simplemente estaba la hierba tumbada, pero ya veis en la parte de abajo cómo de hierba, los senderos se acaban marcando mucho más, acaba incluso saliendo el suelo mineral a superficie y se abrían mucho más senderos, ¿no? Entonces era una presión muy elevada en una superficie muy pequeña, ¿no? Como anécdota de esto de que al final las cosas no se pueden ocultar, y menos en el mundo de hoy en día con las tecnologías, las redes sociales y demás, es que al año siguiente de encontrarse esta población ya venía la gente con las coordenadas GPS de donde estaba la población de Zapatito de Dama, ¿no? Entonces, bueno, es algo que había que gestionar porque ocultarlo era imposible. Y luego, como impactos potenciales, que se había visto en otras poblaciones, no en este caso en la de Cotatuera, pues recogida de semillas, recolección de flores, expolio, porque bueno, hay mucha gente que le gustaba, eso ha ocurrido mucho con otras orquídeas, ¿no? De coger el bulbo y llevárselo a su jardín. Y después el turismo de naturaleza, pero entendiendo el turismo de naturaleza no gestionado, ¿no? Es decir, el turismo de naturaleza no es un impacto potencial negativo, sino que puede ser un impacto potencial positivo, bien gestionado, porque al final son guías de naturaleza los que llevan a los grupos y hacen una educación y sensibilización ambiental muy importante que muchas veces pues, los espacios naturales no llegan ante tanta afluencia de visitantes, ¿no? Entonces, era algo también a tener en cuenta. En este caso hay que tenerlo en cuenta como un factor positivo, pero que hay que aprovecharlo. Y después, con toda esta información recabada, tanto de la caracterización de las visitas como la caracterización de los impactos reales y potenciales, pues estableció un plan de ordenación de las visitas, es decir, unas propuestas, unas alternativas de gestión a estos problemas que se estaban detectando, ¿no? Viendo a qué destinatarios iban destinados estas actuaciones, qué espacio delimitar, bueno, qué limitaciones poner, porque evidentemente también hay que poner limitaciones, qué medios personales y materiales podíamos poner a disposición, la duración y sobre todo la formación e información, ¿no? Que era el eje fundamental, ¿no? Entonces, en el 2016 se cogieron estos 3 documentos y los que estábamos aquel entonces, yo no estaba, pero bueno, me incluyo, ¿no? Como gestor, ¿no? De un espacio natural, lo que decidieron con toda esta información es que cuando alguien quería visitar la población del Parque Nacional de Orís y Monter Perdido, se le decía que fueran a visitar la población del Valle de Tena. Pues, desde mi punto de vista, esto era una pena, ¿no? Además, cuando fui allí en el 2020, había mucha gente trabajadora del parque, guías de naturaleza, vigilantes, que teniendo una joya de la naturaleza como es esta orquídea, pues tuvieran que casi esconderla o no poder enseñarla y decir que fueran, ya no siquiera a otra zona del Parque Nacional, sino a otro valle, ¿no? Entonces, bueno, fue una decisión que se tomó de gestión y bueno, pues ahí se quedó la cosa. El estudio se hizo en el 2016, pero en el 2017 y 2018 seguía ocurriendo lo mismo, seguía habiendo esos impactos reales, pero no se gestionaba, ¿no? Y eso es un error, yo creo, cuando se detecta un problema en conservación. ¿Qué ocurrió en el 2018? Que se descubrió una nueva población en Asfuens, que si conocéis el Valle de Ordesa, que yo imagino muchos que sí, porque, bueno, Ordesa es espectacular. Bueno, ahí ves a la derecha el parking de la playa de Ordesa y donde pone Río Arazas, el río Arazas más a la izquierda, que veis un puentecillo, ahí está, se encontró la otra población de Zapatito de Dama, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues en 2018 se encontró, uy, que le doy para atrás. Y en el 2019 y 2020, ¿qué ocurría en esa población? Además que en la de Cotatuero, porque se detectaron los mismos problemas, los mismos impactos en la población de Asfuens, incluso alguno más, porque en este caso se detectó expolio, en una zona donde había un ejemplar de Zapatito de Dama, había un hueco, es decir, se llevaron el bulbo. Y además era mucho más accesible, porque la de Cotatuero tenías que saberlo muy bien, porque el Zapatito de Dama es que ibas por el sendero principal y veías la población al lado, ¿no? Entonces, bueno, pues había ahí un problema que creo que se debía atajar desde el área de conservación y de uso público del Parque Nacional. Entonces, cuando llegué en el 2020 y como tenía ganas de trabajar,
después de que hablar con la gente que lleva mucho más años y conoce la problemática y las posibles soluciones, decidimos, ¿por qué no hacemos algo como en Sallén de Gallego, ¿no? Algo que está dando resultados, que pone en valor una especie que tenemos en el Parque Nacional. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no hacemos algo como en Sallén de Gallego, ¿no? Además, sobre todo porque es una acción prioritaria que aparece en el plan de recuperación, ¿no? Estaremos dando cumplimiento a un plan de recuperación que ha desarrollado el propio Gobierno de Aragón, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parecía bastante interesante ponerlo en marcha y, por suerte, la dirección del Parque Nacional dijo que sí. Entonces, se hizo una propuesta de puesta en valor de la población de Cipipión Calceolus mediante el suministro de material interpretativo, que os explicaré en qué consiste exactamente. Para los que son de la administración, esto os sonará familiar, es decir, cualquier proyecto de conservación que hacemos en la administración pública, al final es a través de contratos, la mayor parte de ellos, ya sea por suministro de material, por realización de tratamientos silvícolas, por lo que sea. Pues bueno, trabajamos mucho de oficina, pero para trabajar en el campo, ¿no? Es necesario esa fase previa, ¿no? Y también una cosa que teníamos clara a la hora de poner en práctica o poner en funcionamiento este proyecto, algo que parece perogrullo, pero el trabajo tienen que realizarlo profesionales de lo que vayamos a hacer. Y en este caso, profesionales de la educación y la interpretación ambiental. ¿Y por qué digo esto? Porque seguro que alguno de los que estáis en vuestras casas os habrá ocurrido alguna vez que, bueno, pues a lo mejor os indican hacer alguna repoblación forestal o algún proyecto como el que os he mencionado de enebro costero de realización de tratamientos selvícolas o cualquier algo relacionado. Y dice, bueno, y ya que estás, pues hace la cartelería que vamos a poner o hace un folleto divulgativo. Lo hacemos, pero no somos profesionales de la educación e interpretación ambiental. Y yo creo que esto hay que valorarlo y respetarlo, igual que nosotros pedimos que respeten, en este caso, la profesión de ingeniero forestal, ¿no? Y las labores que desempeñamos, pues cualquier profesional de la educación e interpretación ambiental también es un profesional y hay que tener en cuenta su ámbito de trabajo y debemos de contar con ellos, ¿no? Pues en este caso fue lo mismo. Quizá podíamos haberlo hecho nosotros, pero ni la mitad de bien que lo que iba a desarrollar gente que trabaja en el día a día en la educación y la sensibilización ambiental, ¿no? Entonces, contamos con el colectivo Foratata, que es el colectivo, la empresa que está llevando la población de Sallén de Gallego, para encargarles este trabajo. ¿Qué actuaciones estaban contempladas en...? Voy a ver un poquito. Es café, que más o menos todos estaréis con café, que es la hora en la que lo requiere. ¿Qué actuaciones estaban contempladas en este proyecto? Pues, por un lado, una serie de paneles informativos. Estos paneles informativos se pondrán en la época de floración, serán de quita y pon, estarán durante todo el periodo. No lo he dicho, el periodo de floración suele ser entre mayo y junio y lo que quiere es, bueno, pues aunque hagamos visitas guiadas, que también está contemplado, que ahora os lo comentaré más adelante, pues también quien fuera allí directamente porque conoce la población, pues tuviera información suficiente para actuar en consecuencia de la información que le dábamos, ¿no? ¿Y por qué os decía a lo mejor la importancia de trabajar con profesionales de la educación ambiental? En el cartel de la izquierda del todo dice una valla para proteger al zapatito de dama. Eso lo que viene a decir es un no pasar. A lo mejor pues yo hubiera puesto directamente un no pasar, prohibido el paso, o es decir, algo muy imperativo y que a lo mejor puede sentar hasta mal, ¿no? Pero enfocándolo de otro punto de vista, diciendo los beneficios que tiene que no pases esta valla y por qué está esa valla puesta, pues a lo mejor entras al visitante de otra manera. Por cierto, os comento, que lo veréis más adelante, todos estos carteles, todo lo que os aparece, bueno, aparte de la presentación estará disponible, no habrá ningún problema en dejársela al colegio por si alguien la quiere. Y por otro lado, todos los carteles, todos los folletos, todo lo que os voy a contar está en la página web del Gobierno de Aragón. Me estoy adelantando algunas cosas, pero para que lo sepáis, ¿no? Porque no hace falta que os dejéis la vista ahí leyendo, ¿no? Entonces, bueno, pues hicieron varios carteles específicos tanto para la población de Ordesa como para la población del Valle de Pineta, pues, también para contar un poquito el origen de cómo habían encontrado esas poblaciones, que es el segundo cartel, ¿no? Y si la próxima población de Zapatito de Dama la descubrieras tú, porque los dos poblaciones lo descubrieron personal ajeno al Parque Nacional, ¿no? Si os acordáis de la frase de Benjamin Franklin, ¿no? Dice, involúcrame y aprenderé, ¿no? Pues lo que queremos es involucrar a los visitantes y al final lo valoran mucho más, ¿no? Que simplemente poner un no pasar o poner cosas más imperativas, ¿no? Queremos involucrar a los visitantes del Parque Nacional.
Pues bueno, hay una serie de paneles informativos. A ver, Martín. Ahora. Y también, para hacerlo un poquito más ameno, que, pues bueno, pues se hicieron una serie de audios que cuentan la vida del zapatito de dama, ¿no? Bueno, en todos los paneles hay un código QR, como el que veis ahí, que el que fuera a visitar la población pues podría escanear el código QR y escuchar los audios a posteriori o en el mismo sitio si quisiera. Y bueno, ahí veis un poquito pues la temática, ¿no? de los audios y al final una manera de llegar a la gente de una manera diferente. Y ahora, si todo funciona bien, se escuchará un audio, así que os pido que subáis el volumen porque se escucha un poquito bajo, pero por mi portátil, que no suena muy fuerte, y os voy a poner un audio, ¿vale? Así que nada, darle volumen para escucharlo. 7 años para poder florecer. El largo viaje de la semilla del zapatito de dama. Esta historia arranca con un engaño. Todo en la flor de esta orquídea está diseñado para atraer a los insectos y hacerles caer en una trampa de la que no saldrán si no se llevan con ellos el polen. Si no lo logran, quedarán atrapados para siempre en el interior de la flor. Para conseguir que se acerquen a ella, esta planta utiliza 2 estrategias. Por un lado, atrae a los insectos con un aroma intenso y dulzón. La otra estrategia es visual. La combinación de colores rojos y amarillos en la flor es como un semáforo que se ve a lo lejos y que funciona como una señal de que esa planta va a estar llena de néctar dulce y nutritivo. Cuando los insectos se posan sobre la flor y se asoman al interior del labelo, el pétalo transformado en el zapatito, desde arriba pueden ver unas líneas de color más intenso que en todas las flores del mundo indican el camino hacia el néctar. El escenario es irresistible, así que terminarán entrando. Pero una vez en el interior, ya nada será lo que parecía. Ni el zapatito está lleno de néctar, ni pueden salir por donde han entrado. Pero no todo está perdido para el insecto. Si tiene el tamaño adecuado y es capaz de encontrar la salida, podrá huir y en su huida tendrá que pasar por un pequeño edificio donde se encuentra el polen, que se llevará pegado a su espalda. Así, el engaño habrá funcionado y la planta habrá conseguido, sin ofrecer nada a cambio, que sus genes sean transportados. Pero este es solo el primer paso, ya que ese mismo insecto tendrá que volver a entrar en otra flor de zapatito de dama y al volver a salir por el mismo orificio, rozará con el polen que lleva pegado en su espalda con la parte femenina de la planta. Solo así se producirá la polinización cruzada. El polen habrá viajado a lomos de un insecto, de una flor a otra, distinta. Podríamos preguntarnos acerca del insecto. ¿Por qué visita estas flores si no hay comida a cambio? Los insectos no son tontos y aprenden muy pronto que en estas flores no hay néctar. Así que las visitan unas pocas veces. Si la planta tiene suerte, con 2 o 3 viajes del insecto le será suficiente para poder generar semillas. Si deseas saber cómo continúa la historia de la semilla del zapatito de dama, descárgate el audio número 3. Bueno, pues ha sido una serie de audios para contar un poquito su historia. Y una cosa que no había comentado, que ahora al escuchar el audio me la ha recordado, es que, si no me equivoco, tampoco soy un experto en orquídeas, es la única orquídea europea que para la polinización lo que ha desarrollado es una trampa para insectos, ¿no? Porque muchas veces las orquídeas lo que hacen es o ofrecen néctar o simplemente pues imitan a abejorros demás para que vayan y los polinicen. Pero una trampa como tal, en este caso como el zapatito de dama, creo que es la única de Europa. Pero bueno, cógelo con pinzas, pues tampoco soy un experto. Es una curiosidad más de esta especie. Y lo interesante también de esto, a ver un momentito si me deja. Bueno, que os podéis descargar los audios, y es que hemos pasado de decir a los visitantes que se fueran a otro valle a ver la población a tener actualmente una página web donde descargarte todo lo que os estoy contando, ¿no? Y si funciona todo bien, le doy y sale aquí la página web del Gobierno de Aragón. No es la más atractiva del mundo visualmente, porque es un formato genérico del Gobierno de Aragón. Ese será el siguiente paso, hacer una página específica del zapatito de dama. Pero bueno, aquí se habla un poquito del zapatito de dama, el proyecto de conservación del que estamos hablando en esta charla. Aquí os podéis descargar los carteles y los audios. Y no sigo bajando para no adelantaros alguna cosilla que ahora vendrá a continuación.
Entonces, bueno, que sepáis que luego sí que os marco el enlace, o si ponéis directamente Zapatito de Dama Ordesa os saldrá, pero bueno, luego en el chat os lo pongo. Entonces hemos pasado de decir que no tenemos una población de Zapatito de Dama a tener una página web con toda esta información, ¿no? Y muchas veces con muy poco dinero, simplemente con voluntad y que te dejen hacer, pues se pueden conseguir cosas en conservación muy interesantes como esta. A ver, voy a cerrar. Vamos a continuar por aquí. Uy, que se me va. Y después también lo que tenemos, que esto ha salido recientemente, incluso en papel, es un folleto sobre las orquídeas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ¿no? Que es una joya, tanto en el diseño como en la fotografía, como en la descripción de las especies, y que también la podéis descargar en la web del Parque Nacional. Y aquí os enseño directamente, a lo mejor tarda un poquito más porque es un poquito más pesado, pero os podéis descargar en PDF la guía de orquídeas, ¿no? La verdad es que me parece una guía como muy delicada, que se ha cuidado mucho todo el tema del diseño. Bueno, está tardando un poquito en cargarse. Tiene una parte introductoria de las orquídeas del Parque Nacional, un poquito también de historia de las orquídeas, de los modos de vida que tienen, A ver, vamos a ir a alguna de las fichas para que las veáis. Bueno, voy a esperar un poquito que se cargue. Paco, estamos poniendo los enlaces en el chat por si alguien Genial. quiere entrar directamente, pues ya sabe que ahí lo tiene todo colgado. Perfecto, pues muchas gracias. Sí, porque eso suele ocurrir, que cuando he hecho la prueba se cargaba súper rápido y ahora en la presentación pues va un poquito a pedales. Pero bueno, también unas recomendaciones que qué podemos hacer para proteger las orquídeas. Es decir, tiene una parte introductoria muy interesante, que yo creo que es también lo interesante de las guías, ¿no? Que tengan esa parte de introducción y de conservación. Y luego, pues nada, una ficha de cada una de las orquídeas que te puedes encontrar en el Parque Nacional, ¿no? Que bueno, como veis, simplemente voy a irme a esta, por ejemplo, la calidad de las imágenes es muy buena, ¿no? Y una descripción pues muy pequeñita, pero muy concisa, ¿no? Que también es lo que interesa. Es una guía muy visual, ¿no? Como podéis ver en lo que os estoy enseñando, ¿no? Bueno. Pues el folleto divulgativo, pues como os he comentado, ha salido recientemente en papel, ya teníamos digital, pero ahora también ha salido en papel. Y luego también están contempladas en este proyecto, que esta es la parte que falta por ejecutarse todavía, una serie de charlas. Y aquí están enfocadas a dos sectores. Por un lado, al personal del Parque Nacional, es decir, a las personas que van a recibir a esos visitantes para enseñarles la población de Zapatito de Dama, ¿no? Para pues poner en práctica o compartir experiencias, sobre todo con la gente de la población de Sallén de Gállego, y por otro lado, una serie de charlas con los actores sociales, ¿no? Del territorio, es decir, con los guías de turismo de naturaleza, con los alcaldes, con la población que sabe la existencia de esta especie. Pues bueno, pues enfocar uno, por un lado, al personal del Parque Nacional y por otro lado, pues a la gente que vive en el territorio, ¿no? Entonces, bueno, esta parte también es muy importante. Y también con este proyecto lo que se quiso, al igual que hablábamos antes de involucrar, y queríamos involucrar no solo a los visitantes que vinieran al Parque Nacional, sino también al personal propio del Parque Nacional, ¿no? Al final es gente que está en el día a día, que durante muchos años tenían la población y no podían trabajar con ella, siendo guías de naturaleza, ¿no? O pues les encantaría mostrarlo. Pues entonces ellos, de manera espontánea, por así decirlo, pues hicieron dos documentos, una propuesta de recorridos guiados de Zapatito de Dama, que se tendrán en cuenta cuando la temporada siguiente, pues eso, en mayo, junio, se ponga en funcionamiento, y una guía de orquídeas de Ordesa, ¿no? Que también estará a disposición de quien lo solicite y que también servirá pues, para la gente del Parque Nacional, sobre todo para la gente nueva que entre no conozca la riqueza florística que tenemos, ¿no? Pues bueno, hicieron dos documentos, como veis ahí, en junio de 2021, personal de la empresa pública aragonesa Sarga, que a lo mejor algunos conocéis, y bueno, pues involucrar al personal es fundamental porque yo, por ejemplo, llegué en 2020 y vamos, es que no sabía ni la existencia de esta orquídea y en cambio hay que tirar de la gente del territorio, que puede haber nacido ahí o no, es decir, que lleva mucho tiempo trabajando, que conoce la especie y que tiene una experiencia que los que llegamos nuevos pues no la tenemos, ¿no? Entonces esta parte también es fundamental, yo creo, en cualquier proyecto de conservación, ¿no?
Y luego, como ocurre siempre en cualquier aspecto de la vida, ya sea conservación, fútbol, pandemias y demás, pues siempre hay gente que opine lo contrario a lo que pensamos nosotros, ¿no? Y yo creo que lo que es bueno, sobre todo en conservación, si tomamos medidas de conservación, es luego ver si realmente son efectivas o no. Pues si no, no tiene mucho sentido. Si hacemos una medida pero no sabemos si es efectiva o no, pues puede ser que no sea efectiva y no pase nada, pero puede ser que sea dañina, que eso sí que sería malo, ¿no? Es decir, que bueno, hemos intentado solucionarlo, pero no hemos solucionado. Pero si hacemos algo y encima lo empeoramos, pues algo habrá que cambiar, ¿no? Entonces, pongo, por ejemplo, un análisis que se hizo de la población de Sallent de Gállego, de la que hemos estado hablando durante toda la charla, que se hizo cuando llevaban 15 años enseñando esta población, ¿no? Y lo que hacía era comparar la población que se enseñaba con la que no se enseñaba, ¿no? Entonces, lo que necesitamos para opinar, bueno, opinar siempre podemos opinar sin datos, pero si hablamos de una manera profesional, necesitamos siempre datos para decir si una cosa está bien, mal, si se puede tirar por un lado o por otro, ¿no? Y en función de esos datos, ver si rectificamos, seguimos o lo dejamos. Y bueno, simplemente os pongo unas gráficas, el informe es mucho más amplio, pero hay unas gráficas que lo representan perfectamente. Aquí vemos la evolución del tamaño poblacional de ambas poblaciones, en azul la que no es visitada y en rojo la visitada, y las dos han ido creciendo. Bueno, claro, es un informe de 2015, pero vamos, que lleva 15 años ya enseñándose esta población y no había diferencia, las dos iban perfectamente y evolucionaban a la par, ¿no? Un momentín, que no consigo ver esto. Por ejemplo, el parámetro de porcentaje de reproductores que había, pues también era muy similar, no se había reducido la población visitada, incluso en algún momento fue incluso mayor que la población que no se visitaba, o en el caso de la productividad y la fertilidad, pues esas variaciones que había pues, realmente serían por motivos climatológicos y no por la afluencia o no de visitantes, ¿no? Entonces, el informe final que se hizo decía que la realización de visitas guiadas durante la época de floración a la población de Cypripedium calceolus en Sallent de Gállego durante 15 años no ha tenido ningún efecto negativo en la dinámica poblacional. Pues bueno, pues esto nos indicaba que, esta población de Sallent de Gállego, que os animo a visitarla, porque está a pie de carretera, es decir, lo descubrió, creo, un francés en coche que vio una flor en la cuneta, es decir, es muy accesible y sí se había visto pues, todos los problemas que hemos dicho anteriormente, pues había expolio, se arrancaban flores, se pisoteaban y ahora mismo se están haciendo visitas guiadas, se está enseñando a la población, es decir, no se ha prohibido el paso, se ha hecho un único itinerario para poder visitarlo y está funcionando, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante que cuando se toma cualquier medida de conservación, ver si es eficiente o no. Y bueno, y antes de finalizar la presentación, sobre todo porque cuando la realicé, pues bueno, un antiguo compañero de trabajo de la isla de La Palma, pues bueno, pues desgraciadamente falleció haciendo su trabajo en esos preciosos riscos de la caldera de Taburiente. Y viene una frase que yo creo que viene al pelo, pues, sobre todo los que trabajamos en conservación, que a lo mejor se sienten identificados, ¿no? Que a menudo entre una especie en peligro y su extinción definitiva solo existe el entusiasmo de unas pocas personas, ¿no? Y en este caso, Aurelio, pues bueno, era un loco de la flora canaria y bueno, gracias a él pues se hicieron grandes trabajos de conservación de flora en la caldera de Taburiente en particular y en la isla de La Palma en general. Bueno, pues un pequeño homenaje al amigo Aurelio. Y así, pues muchas gracias por vuestra atención desde casa y cualquier pregunta, aquí estoy dispuesto. Bueno, Paco, ha estado genial, como siempre. Vemos que está el tema de preguntas y respuestas un poco parado, pero yo que te he escuchado atentamente, te voy a hacer algunas preguntas relacionadas, sino así de lo que se me ocurre, porque has estado hablando del tema de la conservación en general, tú que tienes ahí tu experiencia en parques nacionales. ¿Siempre lleváis esta misma dinámica con respecto a la conservación en todo lo que respecta a parques nacionales o dependiendo de la especie o dependiendo de la zona o dependiendo de la política territorial os ceñís de una manera u otra en cómo gestionar? Es una buena pregunta. Es que cada parque nacional es un mundo. La idiosincrasia de problemas que te puedes encontrar, soluciones. Hay parques nacionales que son visitables, por así decirlo, al 100%, ¿no? Como Ordesa y Monte Perdido, es decir, quitando la zona de reserva. No se puede ir a la zona de reserva, os lo digo.
pero son visitables en las redes senderos que tiene, que es brutal, ¿no? O Picos de Europa. En cambio, en Doñana, donde yo estaba, no se podía visitar nada si no era con visitas guiadas en 4x4, ¿no? Entonces también las medidas de gestión son muy diferentes, las problemáticas son diferentes, pero la forma de proceder yo creo que tiene que ser siempre el eje central, ¿no? Primero, siempre un criterio técnico. Es decir, no... Y se toca ya documentos que prevalezcan en el tiempo. Es lo importante, ¿no? En la gestión, bueno, en todo, ¿no? En educación, en sanidad, en conservación de medio ambiente, es decir, que no dependan de las personas que estén o no en ese momento. Es decir, yo me he ido ahora de Ordesa, pues una pena que ahora, si viene otra persona, bueno, una pena, se cambie una filosofía de trabajo, ¿no? Porque al final la naturaleza necesita su tiempo. No puedes estar 2 años, por ejemplo, haciendo tratamientos cervícolas, llega otro y dice, no, pues no se toca nada porque no hay que tocar nada. O llega otro y dice, bueno, pues entonces yo creo que es importante tener documentos, planes de conservación, que ya están muchos de ellos redactados, planes de acción, como estaba yo trabajando en el lince ibérico, un plan de acción de la cría en cautividad del lince ibérico, que independientemente de los profesionales que estemos trabajando en ese momento, pues tengamos unas líneas directrices generales basadas en criterios técnicos, en datos, que es fundamental para la toma de decisiones. Evidentemente tenemos que tener cintura y cada uno tendrá su forma de trabajar, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Trabajar con datos, con planes, que nos den tiempo para poder desarrollarlos, y luego también, pues, bueno, al final también, como todo en esta vida, depende de la voluntad de las personas y del ánimo que tengamos de trabajar. Sí, iba a preguntarte también, mi segunda parte de la pregunta iba un poco en ese sentido, que supongo que el tema de la conservación también dependerá un poco de la aportación económica con la que uno cuente, pero bueno, la conservación al fin y al cabo está de la mano del que la quiera realizar. Puede ser desde la persona que da un paseíto hasta, pues hasta vosotros que gestionáis presupuestos y demás. ¿Realmente es demasiado costoso llevar a cabo este tipo de conservaciones o es mucho más llevadero de lo que parece siempre y cuando haya colaboración ciudadana? Pues también, como antes, depende. Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque mucha gente me lo pregunta en algunas charlas, ¿no? Por ejemplo, depende también del programa que estemos hablando, ¿no? El programa de conservación del lince ibérico, que tiene un programa de conservación ex situ, que tienes centros de cría con personal las 24 horas, los 365 días del año. Es decir, son animales que tienes que darles de comer todos los días, que tienes que evitar las peleas, que tienes que, cualquier problema, una asistencia veterinaria, que tienes que entrenar a los cachorros, que tienes que capturarlos para las sueltas. Es decir, eso evidentemente se va mucho dinero en personal, porque realmente hay que trabajarlo, ¿no? Pero también es cierto, o en el caso de los tratamientos selvícolas que hemos montado de recuperación del enebro costero, pues Doñana es un sitio que es caro de trabajar. Son dunas, la maquinaria pues es difícil que llegue, sufre mucho más en la arena que sobre terreno duro, pero al final son unos costes, pero son unos costes asumibles muchas veces. Es decir, si lo comparamos, siempre se pone ejemplo con 1 kilómetro de autopista, ¿no? Con 1 kilómetro de autopista podemos hacer un montón de conservación, ¿no? Pero bueno, son presupuestos altos, pero yo creo que asumibles. Pero luego hay proyectos de conservación, como en el caso del Zapatito de Dama, que está puesta en marcha, fueron 15.000 euros. Es decir, es realmente muchas veces se necesita voluntad, ya sea más o menos costoso. Puede ser costoso, pero si no tienes voluntad no lo haces. Pero si tienes voluntad lo puedes hacer. Y con poco dinero, en función del proyecto, también se puede poner en marcha. Por ejemplo, en Ordesa, que es otro proyecto súper interesante, se está poniendo en marcha un programa de conservación ex situ de la rana pirenaica, una especie que es endémica del Pirineo, que sus mejores poblaciones están en el Pirineo de Huesca, que está teniendo problemas de conservación por enfermedades en anfibios, muchas que ya conocéis, por el cambio climático, cada vez llueve menos, hace más calor, no le da tiempo a desarrollarse las larvas en las badinas. Bueno, pues hemos hecho un programa de conservación ex situ en Ordesa, que estamos poniendo en marcha, y si sumas, creo que ha sido también 20.000 euros, es decir, es poco, ¿no? Luego está la parte personal, que evidentemente nosotros estamos ahí y necesitas gente ahí, pero que con poco dinero se pueden realizar muchos trabajos de conservación. Yo creo que experiencias hay muchas y ejemplos de éxito también hay muchos, ¿no? Entonces yo creo que casi siempre es voluntad. Has hablado también del tema de la educación ambiental, vamos a llamarlo así muy globalmente. Nos une esta parte sureña que llevamos los dos, siendo de Madrid, y yo vi casos en la escuela, estudiando en Huelva, que la conservación
pues también yo, bajo mi punto de vista como técnico y por lo que tú has comentado, también va muy relacionado con la población y lo que tú les informes para ver cómo pueden ellos colaborar. Hablabas de gente experta para poder realizar este tipo de trabajos. Entiendo que no sé si consideras que a lo mejor habría que hacer más trabajos a nivel colegios, a nivel centros cívicos o cualquier otro tipo de cuestión relacionada con las personas que puedan interactuar en el medio en el que se dé, ya sea una playa, ya sea en plena montaña, en cualquier tipo. No sé si consideras que este tema de la educación a bajos niveles, porque bueno, los que somos técnicos como somos los que estamos aquí, pues sabemos un poco de qué va la historia, pero no sé si es que nos falta trabajo y a lo mejor el presupuesto lo deberíamos de destinar en esa parte, o consideras que, entiendo que es una cosa global, pero no sé si en este sentido tienes alguna cosa que decirnos. También es una buena pregunta. Te avisé que hoy va a ser difícil el café. Me has dicho al principio que te iba a decir, pero luego se me ha ido y se me ha olvidado lo que te quería contestar a una de tu primera cuestión, ¿no? Ahora mismo no recuerdo cuál era. Pero bueno, yo sí, a ver, yo creo que un ingeniero forestal, si se forma, puede ser un perfecto educador ambiental. Es decir, no hace falta tanto la profesión como tal, sino que vayas destinado a eso, ¿no? Puede ser un biólogo o puede ser de manera un guía de montaña, por ejemplo, un guía de turismo de naturaleza que esté especializado en la educación e interpretación ambiental, ¿no? Que ya pues, puede ser guía, ¿no? Entonces, especializarse y de mente contar con ello. Yo creo que lo importante, yo creo que en todos estos años, al final hay que reunirse de la gente que sabe. ¿Sabes? No, estos equipos multidisciplinares, ¿no? tan importantes que siempre se dice en la carrera, es que hay que ponerlo en práctica, es que es lo mejor para que salga un proyecto. Nadie sabe de todo, lo importante es saber a quién llamar de cada cosa, ¿no? Y yo creo que es lo interesante. Y antes que he comentado lo de la importancia de la educación ambiental en la conservación, eso era, la importancia de la educación ambiental en la conservación de especies. Es que, como el caso, por ejemplo, del lince ibérico, ¿no? También es como de primero de carrera, ¿no? No se puede reintroducir una especie hasta que no se han eliminado las causas que han provocado la extinción de esa especie, ¿no? Pues muchas veces pues, es provocado por el hombre, ¿no? A lo mejor caza directa, furtivismo, fraccionamiento del hábitat, atropello. Es decir, esa parte de educación ambiental, por ejemplo, en la reintroducción del lince ibérico, antes de introducirlo en cualquier lado, se invierte mucho con la población del territorio, porque al final van a convivir con el lince ibérico, ganaderos, cazadores, agricultores, población en general, empresas de turismo activo de naturaleza que les gusta. Es decir, hay que contar con ellos, no puedes introducir una especie sin esa parte de educación e interpretación ambiental y conocer el pulso de la sociedad. Es fundamental en cualquier proyecto de conservación. Si no, yo creo que, bueno, pues no tienen el éxito que debieran tener, ¿no? Ya sea el lince ibérico, el zapatero de dama o la rana pirenaica. La rana pirenaica, por ejemplo, pues puede entrar en conflicto a lo mejor con el barranquismo, con el baño mío mismamente, que veo un río y me baño. Pues bueno, pues con la educación ambiental, yo creo que no tiene ningún sentido que hagamos un programa de conservación en situ de la rana pirenaica si no hablamos antes con las personas que van a convivir, ¿no? con esta especie. Si no, tampoco tendría mucho sentido. Claro, también en muchos casos nos pasa que no somos conscientes de lo que se está haciendo allí. Creo que el tema de los carteles está muy infravalorado y también creo que al final la información es poder, y si a ti te cuentan que a lo mejor si te bañas en esa poza pues estás perturbando la cría de una especie que está casi extinta, pues a lo mejor si lo supieras te lo plantearías y te irías un poquito más abajo, que aunque no, el agua no está tan limpia, pues no deja de ser interesante o algo similar. Sí. Cierto es que, pues bueno, los carteles están ahí y los lee quien quiere, pero también considero que eso, que has hablado de lince, has hablado de rana, pero bueno, se me ocurre hablar del oso y cómo gestionar el tema del oso por la parte norte peninsular. Y al final tienes que hablar con todo el ecosistema en el que nos incluimos para poder hacer que se pueda introducir una especie o que por lo menos siga Sí, habitando. sobre todo en un país como España, que es un país que no tenemos grandes extensiones como Canadá, Estados Unidos, China o Rusia, ¿no? Que a lo mejor tienes un parque nacional de millones de hectáreas que ahí da igual que no hay nadie, ¿no? Pero aquí es que convivimos en el día a día. Había un estudio del CSIC, de la Estación Biológica de Doñana, del Parque Nacional de Doñana. Bueno, sí era el Parque Nacional
o del Parque Nacional y el Parque Natural, no me acuerdo, pero bueno, del Espacio Natural de Doñana, en que creo que recordar que el 80% del territorio del Parque Nacional estaba a menos de 200 metros de un camino, que a lo mejor era un camino que utilizamos nosotros los trabajadores, pero al final hay una red de caminos brutal en Doñana, ¿no? Y eso es extensible a todo el territorio español, es decir, no existen zonas amplias donde no haya influencia humana, ¿no? Entonces es fundamental. Y es cierto que los carteles yo están infravalorados, es decir, hay que utilizarlos, pero también es cierto que también vivimos en una sociedad con tanta información, y yo me incluyo, que a veces me cuesta leer todo, me cuesta leer, porque al final tenemos tanta información, entonces yo creo que buscar una interpretación ambiental, una educación diferente, no solo en cartelería, sino con charlas, con audios, con visitas guiadas, es mucho más atrayente que un cartel, que alguien te lo cuente entusiasmado o entusiasmada de lo que estás viendo. En la población de Sallén de Gallego, que llevan, pues si empezaron eso, yo llevan 22 años, que este año he estado viéndola, que estaba preciosa, decía que había gente que llevaba 15 años yendo todos los años a verla, ¿no? Eso hace mucho más que un cartel, enseñarlo tú, ¿no? Pero es cierto que todo cuenta, pero que no podemos obviarlo y mucho menos ocultarlo, ¿no? Eso yo creo que es un error en la sociedad que vivimos hoy en día. También lo del tema del cartel es más que nada porque muchas veces el tema del senderismo, el entrar en algún sitio en el que no haya valla, voy a llamarlo así, muy genéricamente, pues como no sabes nada porque no te has acercado al centro de interpretación, porque a lo mejor ni siquiera sabes que existe, No, pues exacto. siempre al final un cartel te puede ayudar. A mí personalmente me gusta más que me lo cuenten porque siempre aporta, la vivencia de alguien siempre aporta muchísimo más, pero Sí. bueno, nunca Sí, está por de más que eso, alguien te cuente un poquito de cómo está la situación. claro, por eso esa parte divulgativa con el personal del personal del Parque Nacional de Ores y Monte Perdido, que muchos han nacido allí, que quieren enseñarlo, pues lo que van a transmitir no lo consigue un panel nunca, eso está claro. Por supuesto. Mira, Paco, he visto que ha llegado una pregunta, pero también veo que hay una mano levantada de Víctor de los Reyes. Le voy a activar el micro. No sé si se ha equivocado o quiere participar. Ya lo tienes activo, así que si tú activas tu micro, Víctor, te damos entrada y participa. Mientras tanto, si te parece, te voy a leer una pregunta que ha llegado por el chat de preguntas y respuestas ¿Vale? de Mario Poquet, que te dice, ¿es viable la repoblación de esta orquídea? Aprovecha para comentar la envidia que me da la vida que has llevado en tu vida profesional hasta este momento, tanto en tantos lugares diferentes. ¿Puedes comentar cómo lo has hecho? Esto Paco lo cuenta súper bien en las charlas que tenemos de la profesión, pero bueno, siempre es un placer contar contigo. Ah, mira, he visto que Víctor activa el micro, así que antes de responder, luego te la leo si quieres. Víctor, si Vale. quieres, habla y cuéntanos la pregunta que tienes para Paco. Buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Sí? Perfectamente. Muy bien. Pues nada, en primer lugar, felicitar al colegio por esta iniciativa. En general me llega siempre la información como colegiado de vuestros cafés y bueno, creo que el facilitar este tipo de cafés a través de este formato Zoom online, pues me parece magnífico porque nos posibilita realmente poder contemplarlas y poder incluso hasta participar, ¿no? Y felicitar también a Francisco porque creo que es una iniciativa muy interesante y en este sentido comentaros que, bueno, yo como funcionario de la Junta de Andalucía llevo ya una experiencia dilatada. Yo empecé a trabajar en los años 90 hasta ahora, ya 30 y algo años, y he trabajado mucho en gestión en espacios naturales, concretamente en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, y bueno, puramente gestión forestal, digamos, ¿no? Pero al ser un espacio natural, pues hemos trabajado también mucho pues con otros colectivos y además comentaros, todo esto lo comento al hilo de mi intervención, porque yo en mi última etapa como funcionario llevo 10 años trabajando en el departamento como responsable del Departamento de Educación Ambiental en nuestra Consejería de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, mm, quiero compartir con vosotros que, bueno, como yo he vivido la etapa concreta de gestión
y luego he vivido la etapa como responsable de educación ambiental, claro, he podido darme cuenta de cómo yo percibía las cosas en una situación determinada y cómo luego la he visto desde otro ámbito, ¿no? Entonces me doy cuenta que la educación ambiental es una herramienta estratégica fundamental. Y no ya porque trabaje en la educación ambiental, que dice, bueno, claro, es que es lógico, es que realmente lo creo, o sea, estoy convencido, totalmente convencido. Además, quiero compartir con vosotros que, como bien decía Francisco, es muy interesante disponer de datos porque no me deja de sorprender, y yo creo que es importante aportar estudios y datos, no me deja de sorprender que y además, como hay un conflicto, y muy bien lo has expuesto, Francisco, no deja de haber un conflicto entre lo que es la pura gestión estática, donde nadie intervenga, con la gestión compartida, bien contada, bien comunicada y además bidireccional, de manera que muchas veces quien viene también te aporta, porque no todos sabemos de todo y tenemos que aprender mucho de todos, tanto de los que vienen como de los que están. Entonces, es lo que os comento, que considero que es una herramienta fundamental que debe de estar presente en nuestro día a día y que creo honestamente que tiene muchísimas posibilidades. Cuando antes hablabais del tema económico, yo siempre he dicho y he creído que puede haber expedientes, proyectos que necesiten de un presupuesto determinado para hacer algo material o para contratar personal, pero que nuestros propios recursos humanos, o sea, todo el personal funcionario técnico que trabaja en la administración, que esté bien, que esté debidamente no sensibilizado, que yo puedo entender que debemos de estarlo por nuestra, entiendo, vocación en el área forestal y medioambiental, ¿no? Pero además informado, porque no solamente eh, mm, hay que conocer las cosas. Si no tenemos una buena información y no conocemos la problemática, pisas la orquídea, la pisas sin querer, o pasas al lado y no lo ves, o estás haciendo una obra forestal y con tu mejor intención estás preparando una pequeña vía de saca y te estás llevando por delante. Entonces, es muy importante la información, conocer, compartir la información en todos los ámbitos técnicos, pero a la vez de compartir a nivel técnico y funcional, a nivel, lógicamente, de toda la sociedad. Y me parece fundamental que la gestión, una de sus herramientas fundamentales sea el que la ciudadanía comparta esa información y se implique. O sea, me ha gustado mucho ese tipo de eslogan de Benjamin Franklin. Es que al final, si te implica, ya la cosa cambia. Y es cierto, o sea, yo doy fe. Y también, me estoy extendiendo demasiado, pero quiero deciros que nosotros hemos trabajado muchísimo con muchísimos centros educativos, pero también con muchas entidades y colectivos, y yo os aseguro que hay un potencial real, real. Aquí en Andalucía hay decenas de miles de profesores que todos los años están trabajando con sus grupos escolares, decenas de miles, porque están inscritos en un programa de la Junta de Andalucía que se llama el Programa Aldea de Educación Ambiental para Comunidad Educativa. Y más de 500.000 alumnos aquí en Andalucía trabajan en distintas temáticas. Simplemente lo digo y por supuesto que en muchísimas otras comunidades autónomas. Entonces, hay un potencial y hay que creer en la gente, porque cuando a la gente se le informa y además se le da vidilla a todas estas empresas que viven cerca para que lo cuenten, tal, eso es fundamental. O sea, dar la posibilidad de lo que es poner en práctica el desarrollo sostenible, que una empresa local tenga la opción de poder explicar a un grupo determinado la importancia de aquello. Eso es fundamental. Entonces, hablo en positivo de que tenemos muchas posibilidades, hay un potencial muy grande y que desde luego la herramienta de la educación ambiental la debemos aprovechar al máximo y que coincido con todo lo que habéis estado comentando y os felicito a todos. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Yo lo has explicado perfectamente y además desde el punto de vista de como educador ambiental. Yo hablo
simplemente como gestor que estaba un poquito tocando la educación ambiental y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y me ha gustado mucho tu frase que me apuntaré para otra charla, la de evitar una gestión estática y que es una gestión compartida y bidireccional. Esto me lo apunto porque es totalmente cierto. Yo creo que es fundamental en los trabajos que desarrollamos. Y el potencial yo lo he visto solamente con el zapatito de dama, en este caso, ¿no? Y con la población de Sallent de Gallego, y es que es alucinante, vamos, además me leí el último informe y la cantidad de gente que lo visita, el valor que tiene, y la población, ¿no? Que la propia población hace también de vigilante, ¿no? De decir, oye, que ahí no se puede estar o que ese es brutal. Si los involucras, forman parte del proyecto y como no los involucres, incluso te ponen a lo mejor palos en las ruedas, ¿no? Pero yo yo lo he explicado perfectamente. Muy bien, muchas gracias. A ti, Víctor. Sí, eso era un poco en la línea de lo que yo te preguntaba, que al final, si no implicas a la gente que está allí, es una tarea súper complicada. Ya es difícil, con que imagínate si la gente no sabe del tema. Recuperamos la pregunta que te hacía Mario, que es que te preguntaba que si era viable la repoblación de esta orquídea de zapatito de dama que has estado hablando. Pues es una muy buena pregunta porque se me ha olvidado decirlo a lo largo de la presentación. Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente del año, pero no sé si fue en el año 2008 o 2007, se intentó hacer una repoblación en Ordesa, en el Valle de Ordesa, de esta orquídea. Y creo que se hizo en colaboración con el Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, ¿no? Que trabaja allí en Jaca, tienen una sede. Y no fue muy bien. Esa repoblación que se hizo, creo que no sobrevivió ningún ejemplar. Era una prueba piloto, también a lo mejor en un sitio determinado no se han hecho más pruebas, ¿no? Entonces, lo único que se ha intentado no ha funcionado, por lo menos en el Valle de Ordesa, que no fue, fue una prueba de solo un año, ¿no? Y en cuanto a mi trayectoria profesional, como ha dicho Mario, hay unas jornadas muy buenas que tienen gente de la administración pública, de la empresa privada, y muy interesantes. Y bueno, simplemente decirte que soy ingeniero técnico forestal, hice una oposición a la hacienda pública, soy ingeniero forestal del catastro, un mundo apasionante. Yo, ningún ingeniero forestal cuando termina la carrera quiere trabajar en catastro, pero bueno, es una forma de entrar en la administración que es relativamente sencilla, no por el temario, que el temario es arduo y difícil, sino porque compites contra ti mismo, porque se presenta muy poquita gente, pero los forestales evidentemente no quieren trabajar en catastro, eso se puede presentar ingenieros forestales y sale todos los años. Entonces, en las charlas que doy siempre busco las cifras y hay años que se quedan incluso alguna plaza vacante, ¿no? Que no se cubre. Yo en mi año, que ya han pasado unos años, tampoco muchos, pero han pasado unos años, se presentaron 8 personas para 4 plazas. Entonces, una forma de entrar a la administración. Y luego lo bueno es que te puedes mover entre la administración y pasé desde Hacienda a Medio Ambiente, a parques nacionales. Entonces, bueno, es una manera de entrar, pero luego también otra cosa es que no te tiene que importar moverte. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Si quieres estar en Madrid en servicios centrales como estoy yo ahora mismo, ¿no? Pero de manera muy temporal, pues al final haces un tipo de trabajo que no haces cuando estás en el territorio, ¿no? Trabajar, como llamamos, en periferia. No te ni seguir formándote y es una manera, yo siempre me he podido mover por eso, a Ordesa, a Doñana, a la isla de La Palma, no porque fuera especialmente bueno, yo he ido mejorando a lo largo de los años, sino porque realmente no hay gente que quiera moverse tanto, ¿no? Por lo menos de la gente que trabaja en la administración pública. Y es una pena, ¿no? Es enriquecedor porque tienes una visión que, como comentaba también Víctor antes, ¿no? Que venga gente de fuera con otra visión, te ayuda a estos proyectos de conservación, de otras experiencias, de otro modo de ver los proyectos. Pero sí es cierto que si quieres hacer algo como lo que he hecho yo, lo que debe importar es moverte, ya sea en la empresa pública, privada, seguir formándote, seguir aprendiendo y esa yo es la receta, ¿no? Sí, Paco siempre está operativo para este tipo de consultas. Te digo que esta charla de la que habla está en nuestro canal de YouTube. Pásate por allí y échale un vistazo en los cafés forestales, la profesión. Y ahí se extiende bastante sobre su trayectoria profesional. Cierto es que al final, si tú te vas moviendo, vas viendo diferentes maneras bajo mi punto de vista, vas viendo diferentes maneras de gestión y por tanto te da un criterio distinto y eso siempre aporta, ya sea a nivel profesional, tanto a nivel personal. Entonces, Sí, pues sobre bueno, todo
Es Lo que- importante eso, que no tengas problemas en quererte mover, porque la administración tiene sus cosas buenas, pero también tiene esa parte que si estás muy atado, pues quizá puedas evolucionar, pero no hasta el punto pues, que ha tenido Paco en ese sentido, que ha podido ver norte y sur, como veis. No Sí, tiene problemas, le da el lince, le da la orquídea, no no hay distingue. problema. Sí, sí. Y yo lo hablábamos antes, es decir, que al final no hay que saber de todo, sino saber a quién llamar, ¿no? Y el moverte te hace conocer, como has comentado, proyectos diferentes, conocer a gente que trabaja en diferentes ámbitos. Y, por ejemplo, ahora estoy trabajando apoyando en el área de gestión de fincas y bienes patrimoniales. Y me han hecho hacer un proyecto en la Isla de la Graciosa, en Canarias, en la norte, y justamente era de musarañas y demás. Yo justamente he trabajado con un grupo que estudia las musarañas en Ordesa y al final sabes con quién tirar, ¿no? Y eso es lo fundamental, ¿no? Tirar, como siempre he dicho, de la gente que sabe. Yo creo, por ejemplo, por otra vez ejemplo del lince ibérico, el éxito que ha tenido es que considerábamos que no lo sabíamos todo. Nos reuníamos de expertos en cada materia, en genética, en fisiología reproductiva, en aspectos sanitarios, en aspectos de manejo, y eso es lo que es el éxito de cualquier programa. Yo creo que al final todos somos técnicos, pero bueno, vas adquiriendo ahí tus conocimientos y tus destrezas y eso. Y en la educación ambiental al final no solo vale que tú sepas, tienes que darlo a conocer y al final es un poco... Implicar a la comunidad es básico, como en todo en esta vida, y al final pues bueno, te dan puntos de vista y a lo mejor tú llegas a un sitio en el... Tú estabas acostumbrado a una forma de funcionar y llegas a un sitio en el que la gestión es diferente porque la situación es distinta Exacto. y Eso hay que tenerlo en adaptarse, cuenta. para eso estamos. Y lo que decías, al final relacionarte con gente que sepa y que sepa transmitir lo que tú estás buscando, que también es importante, no devaluar el tema de la educación ambiental, que quizá no es de nadie y es de todos, pero no todo el mundo sabe. Y esto es importante también a la hora de llegar a este tipo de proyectos, entiendo yo desde mi experiencia. Sí, yo conozco algunos casos que son gente que sabe mogollón del tema en el que están trabajando, pero comunicación cero. Es decir, entonces, bueno, pues hay que compaginar ambas cosas. Y si tú no puedes llegar a esa comunicación, tienes que tirar de otro. Correcto. Pues nada, Paco, ha sido un placer poder contar contigo, que siempre te atracamos en el último momento, pero la verdad es que nos aportas un montón. Nos vamos a Encantado. despedir. Si nadie más se anima a plantearnos alguna cuestión, te volveremos a llamar. El tema de la rana está ahí pendiente y siempre tienes proyectos entre manos que son súper apetitosos por lo menos desde mi punto de vista como forestal. Y una vez más agradecerte siempre tu disponibilidad. Decir que la semana que viene, como está el Puente del Pilar y todas estas cosas, no tendremos café, pero volveremos el 19 de octubre con el café que lleva como título Productos de madera para la construcción, requerimientos normativos y control de calidad para el uso con garantías. Algo interesante. Yo desde luego tenía ganas de saber un poquito más sobre construcciones de madera y aquí lo tenemos. Y nada, hemos vuelto de las vacaciones súper fuerte con 3 pedazos de expertos. Hoy queda claro que seguimos en esa línea y lo dicho, Paco, nos vemos a poder ser en las calles, pero siempre aquí dándonos una charla magistral. Muchísimas gracias y que tengáis buena tarde. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao.